Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos por fin al primer tutorial para porteros en este canal. Así que bueno, hoy tenemos aquí a Diego, ¿qué tal? Aquí estamos, vamos a ver qué tal podemos decir a los suscriptores cómo se empiezan las primeras técnicas de portero. Así que como ya bien ha dicho él, primeras técnicas de portero, vamos a ver cómo empezar. Obviamente yo aquí no voy a hacer nada ni deciros nada, va a estar él para tener todo el protagonismo, para deciroslo a vosotros, os va a explicar cómo mejorar, sobre todo cómo empezar para ser porteros. Así que bueno, ¿estás preparado? Estamos preparados. Vamos con este vídeo. Vamos a ello. Bueno, pues hoy para ser el primer tutorial creo que es importante empezar con algo tan sencillo como caer raso hacia un lado. Es algo básico que cuando uno empieza a ser portero yo creo que es lo primero que debe saber, porque hay que aprender a caer con una zona determinada del cuerpo, con una cierta técnica, así que creo que para empezar es un buen paso. Así que vamos a empezar. Podemos poner el balón cerca de nuestro cuerpo, podemos echarnos la distancia en función del tamaño de la persona, porque yo no voy a tener, por ejemplo, el mismo paso que un chiquitín que esté empezando. Entonces, importante es colocarse. Tú no puedes, una posición básica para el portero, tú tienes que estar inestable para hacer una reacción. Entonces tienes que estar un poquito de puntillas, moviéndote, pero nunca tienes que tener los dos pies sin contactar con el suelo, porque entonces en el momento en el que tú bajas el balón ya puede estar allí. Entonces tienes que estar en movimiento, pero siempre un pie tiene que estar en contacto con el suelo. Para empezar tenemos entonces que tirarnos deslizándonos hacia el balón. Un fallo muy común es que te tires con cierta curva, por ejemplo hacer así. ¿Qué ocurre cuando estamos haciendo esto? Que perdemos un tiempo en la curva y en lo que caemos hacia el balón. Por lo tanto, el balón ya puede estar entrando, que nosotros podemos seguir en el aire. Es importante ir raso hacia el balón para ganar ese tiempo. Entonces, ¿te surge alguna duda, delantero? Bueno, yo creo que para que empecéis vosotros también, si sois más pequeños o demás, yo se lo pregunto antes a Diego, que con qué partes cae él del cuerpo, ¿no? O sea, cuando veis que se desliza, a lo mejor decís, a mí me da miedo, tal, yo no soy portero, pero bueno, me daría un poco de miedo tirarme, así que ¿tú con qué partes te tiras? ¿Cómo dices que se puede caer? Normalmente, los pequeños, yo me incluyo, cuando empieza a ser portero, tenemos miedo a caer con el costado, porque pensamos que aquí tenemos la cadera, tenemos aquí las costillas y que nos podemos hacer daño. Entonces, algo muy común en los porteros pequeños es tirarse de boca al suelo. Ahí tenemos un fallo, porque realmente te puedes dar con la barbilla en el suelo y en función de que vayas cayendo y cayendo y cayendo, el dolor va a aumentar. Lo importante es caer con el lateral, y eso es algo que hay que trabajar, porque si caes de boca, lo primero es que no te desplazas igual, lo segundo es que a lo mejor te tiras así y el balón ya ha pasado, entonces ahí tenemos gol asegurado, así que tenemos que trabajar eso. Y poco a poco ir cayendo y manejar la técnica, porque pensemos que a lo largo de la vida útil de un portero te puedes tirar al suelo millones de veces, entonces los huesos se resienten. Hay que tener cierta técnica para intentar que ese contacto con el suelo sea el mínimo. Entonces la técnica sería tirarse totalmente lateral hacia el balón y cayendo con todo el costado. Hazlo, digamos, a cámara lenta para que te vean, o sea, déjate como caer y... Vamos a dejarnos caer para que se vea bastante bien. Primero caes el pie, la rodilla, vale, ¿ves? Tú di con qué partes más o menos vas cayendo, vas apoyando primero para que ellos lo sientan también cuando Vamos a repetir la toma. Obviamente lo primero que va a entrar en contacto con el suelo va a ser progresivamente de abajo arriba. Lo primero sería con la pierna, luego vamos a entrar en contacto con la cadera y por último los brazos. En cuanto a la posición de las manos, si puedes acercarte un poco por aquí, observarás que tiene que haber una mano por detrás y una mano por encima. ¿Por qué es esto? Porque si por ejemplo tú coges el balón así, se te puede ir para atrás. O si imagínate que dejas un rechace y viene un delantero y el contacto entra en contacto con el balón, tienes que tener una mano por detrás para protegerlo. Y esta que está arriba tiene que estar por aquí encima apretando el suelo para que el balón no se vaya para allá, no se vaya para acá o no haya opción a un rechace. Esta tiene que ser la técnica de bloquear el balón. Si nos damos cuenta, estamos haciendo prácticamente un triángulo con el balón. Digamos que es para tener una cierta idea de cómo bloquear un balón, esta sería una buena posición. Tomar una imagen de un triángulo entre los índices y los dedos. Y como hemos dicho, siempre una mano por detrás para evitar que el balón entre y una apretando el suelo para que tengamos firmeza a la hora de coger el balón. Te voy a empezar contando mi experiencia personal. Yo empecé a jugar como portero, tendría 5 o 6 años en el Carabanchel. Yo iba al colegio en Carabanchel y lo que hice fue meterme al equipo del barrio. Simplemente me metí con mi hermana y empecé ahí. Empecé como portero y ahí teníamos un entrenador que se llamaba Alberto. Tengo un gran recuerdo de él porque él es el que me enseñó las primeras técnicas para ser portero. A partir de ahí estuve 3 años jugando allí en el Carabanchel, en el equipo del barrio, y tuve la oportunidad de hacer una prueba con el Atlético de Madrid, yendo a un torneo en Móstoles y después 2 veces a Andorra. A partir de ahí ya entré en el Atleti y las cosas cambian muchísimo porque ahí tienes un entrenador de porteros con mucha experiencia, con cierto prestigio que te enseña.
Entonces, respecto a lo que hemos explicado antes de cómo caer, os voy a contar mi experiencia personal. Uno de los fallos importantes que yo tenía era esta curva que hemos dicho que hacemos cuando nos tiramos al balón. Es importante no hacerla por el tiempo que perdemos respecto a ello. Entonces es muy importante también, muchas veces cuando nos enseñan algo, queremos aprender a hacerlo en el momento. Y lo que primero tenemos que saber es que primero hay que aprender la técnica, hacerlo despacio, de cómo hay que hacerlo, y luego ya vamos imprimiéndole velocidad, 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 acciones reales. Pero lo más importante es saber la técnica. Entonces, lo que hemos explicado antes, es importante a la hora de cómo caer al balón, primero hay que ir sabiéndolo poco a poco. Tenemos que ir cayendo, deslizándonos por el suelo sin coger esa curva, entrando en contacto con el suelo. Una vez ahí es practicar, 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 y ahí iremos imprimiéndole velocidad hasta que se convierta en una acción real y se convierta en un hábito en nuestra cabeza, que sin pensarlo lo hagamos. Vamos a hablar de otro aspecto importante que desde abajo siempre se viene comentando, y es que los porteros siempre tenemos un lado malo. A mí no me gusta llamarlo lado malo, prefiero llamarlo el lado menos bueno. Y digo lado menos bueno porque al final todo es trabajarlo. Yo de pequeño siempre me han dicho, y yo también he tenido la experiencia de saber, que siempre me tiraba mejor a la derecha que a la izquierda. ¿Qué significa esto? No significa que sea un lado malo, significa que tenemos que trabajar más ese lado porque por lo que sea desde pequeño hemos cogido el hábito de tirarnos a la derecha y hemos dejado un poco más de lado el lado izquierdo y tirarnos por allá. Simplemente es una cuestión de seguir trabajando, es como todo. Tú cuando eres un bebé no puedes ponerte a correr sin aprender a caminar. Así que simplemente lo que yo aconsejo es trabajar, trabajar, trabajar ese lado. Si te tiras 10 veces a este lado, te vas a tener que tirar 20 a este lado para ir compensando, compensando y compensando. Y a partir de ahí, poco a poco, trabajando, cayendo, 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 ese lado menos bueno va a acabar siendo igual de bueno que el otro. Bueno, pues ahora la teoría está muy bien, pero lo importante es llevarlo a la práctica. Ahora vamos a hacer unos ejemplos despacio de cómo aplicar la técnica de cómo caer. Vamos a empezar primero hacia el lado derecho y luego hacia el lado izquierdo. Y a partir de ahí iremos imprimiéndole fuerza, velocidad y según la técnica ya va a ser todo de cabeza. Vamos a ello. Vamos a ello. Dale, delantero. ¿Sabes qué lo hago? ¿Este? Sí. Ahí. Es importante saber cómo colocar las manos, como hemos dicho, y sobre todo cómo aplicar la técnica en cuanto cae. Una vez que vayamos cogiendo práctica, tenemos que ir tirándonos hacia adelante. Siempre nos han explicado desde pequeños que hay que tirarse un poquito hacia adelante por el tema de que en función de cómo estás tú colocado respecto al delantero, le vas a achicar espacio si te tiras hacia adelante. No es lo mismo si tú eres el delantero y me tiras para allá. Si yo me tiro hacia atrás, te estoy dando mucho más campo que si yo te achico y me tiro hacia adelante. Es un aspecto bastante importante. Vamos a hacer un par más y cambiamos de lado. Una más. Perfecto. Perfecto. Vamos al otro lado. Vamos a hacerlo ahora hacia el otro lado. Hacia el presumible lado menos bueno o malo. Vale, eso bueno. Es importante saber también si vamos a llegar a bloquear o si tenemos que despejar. Porque lo que no puedes hacer es dejar un rechace para el delantero. Mira, doble, doble. Y si te tiran dos, pues coges dos. Vale. Hacemos un par más. Pues nada, chicos, esperemos que os haya gustado mucho el vídeo. Como veis, Diego está bastante cansado. Muchas veces se subestima esto, pero esto cansa también, ¿eh? Así que bueno, primer tutorial por fin para porteros en el canal. Habrá muchísimos más, así que espero que dejéis un buen like, porque además, si quieren ver más, ¿qué hacen? Dejarnos en los comentarios del vídeo los tutoriales que queráis ir aprendiendo y los más comentados, los que más likes tengan, los iremos haciendo. Así que ya habéis visto, habrá un montón de tutoriales nuevos, acostumbrados a veros a Diego siempre en estos vídeos, porque será el portero que haga estos vídeos, entonces nos ayudará. Así que tendréis también sus redes sociales en la descripción. Esperemos que os haya gustado mucho y nosotros nos despedimos. Nosotros nos despedimos ya, Así espero que os un haya saludo. gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.